Juan Manuel Santos ganó la presidencia de Colombia en el 2010 con un discurso uribista diciendo que él era Uribe 3, que él iba a defender la seguridad democrática, que iba a seguir luchando contra el terrorismo de las FARC y de manera sorpresiva, algo que no se esperaban ni los uribistas ni los antiuribistas, el señor Santos terminó haciendo un proceso de paz con los peores enemigos de Uribe, con la guerrilla de las FARC. Y muchas personas se han preguntado por qué Santos traicionó a sus electores. Y acá les quiero compartir 3 hipótesis que he elaborado durante estos 13 años para que las discutamos. La primera, Santos parecía un títere, como muchos también han visto al expresidente Iván Duque Márquez. O sea, mucha gente creía que Santos era un títere de Álvaro Uribe Vélez. Y se les olvidaba un pequeño detalle. Santos no solo es periodista y economista, sino que Santos es un delfín. ¿Qué significa en la politiquería la metáfora del delfín? Que es heredero de presidentes. Sabemos que Santos es nieto de Eduardo Santos Montejo, presidente de Colombia entre 1938 y 1942. Y era extraño que alguien que es nieto de presidente fuera títere de otro, así se haya montado con los votos de otro. Esa hipótesis es la más dominante, pero hoy quiero compartirles otras 2 hipótesis de por qué Santos termina traicionando a sus electores y al mismísimo Álvaro Uribe Vélez. Y tiene que ver con las dinámicas del mundo, porque hemos visto en este curso de pensar la historia que lo que pasa en Colombia casi siempre tiene relación con lo que está pasando en el mundo. A Uribe le tocó gobernar un año después de la caída de las Torres Gemelas, en donde Estados Unidos tenía unas políticas de expansionismo, lo que llamaban la supuesta guerra contra el terrorismo mundial, que en el fondo era guerra contra el terrorismo islámico. Pero para el año 2010 ya Estados Unidos tenía otros intereses, que era meterse disimuladamente en el conflicto de Siria, en lo que sería el conflicto de Siria que empezó en el 2011, que ya se estaba pensando, porque Estados Unidos tenía una contradicción, porque Al-Assad, el gobierno sirio, el presidente Al-Assad, es chiita en un país de mayoría sunitas, y los enemigos de Al-Assad eran fundamentalistas sunitas, enemigos de Estados Unidos. Estados Unidos tenía en la guerra de Siria a 2 enemigos diferentes que se estaban enfrentando. Por un lado, el chiita Al-Assad y Rusia, y por el otro, los sunitas que querían tumbar al gobierno de Al-Assad en Siria, en ese conflicto que empezó en el 2011. Entonces, ¿a
Aquí Estados Unidos lo que le interesa es vender armas y ver qué provecho puede sacar del conflicto en Siria, y luego ver cómo se mete a Ucrania, que en los últimos 10 años se metió y ya sabemos lo que está pasando en Ucrania. Entonces, había que dar la imagen, ya no de un Estados Unidos que va a vengar las Torres Gemelas y que va a matar 1 millón en Irak, que invade a Irak, que invade a Afganistán, que invade a Libia y tumba presidentes incómodos. O sea, había que dar la idea de un Estados Unidos que es mediador y que disimuladamente vende armas y patrocina conflictos ajenos. Entonces, Santos posiblemente se quería adaptar a esa nueva imagen de Estados Unidos. Esa imagen que aparentemente es conciliadora, de paz. Y la tercera hipótesis tiene que ver con que Santos quería desmarcarse de Uribe, precisamente por lo que ustedes vieron en ese debate presidencial del 2010, en donde había candidatos muy diferentes, pero claramente distinguibles. Estaba Santos, candidato del partido de la U, que era el uribista, el continuista. Estaba Antanas Mockus Cívicas, que era el más opcionado del Partido Verde, que pretendía un modelo antiuribista. Había otro candidato que para la época no era tan famoso, que es Gustavo Petro, del Polo Democrático Alternativo, también antiuribista. Y había otros candidatos que hoy día los llamaríamos tibios o de centro derecha. Estaba Pardo, del Partido Liberal, Noemí Sanín, del Partido Conservador, Germán Vargas Lleras, del Partido Cambio Radical, que era un partido uribista, pero que ya para ese entonces había partido cobijas con el uribismo, no solamente por esos escándalos, sino porque hubo una pelea muy fuerte entre Álvaro Uribe Vélez y Germán Vargas Lleras. Uribe acusó a Germán Vargas Lleras de estar conectado con el paramilitar Salvatore Mancuso, y Germán Vargas Lleras hizo lo propio, acusó a Uribe de hacer no solamente conexiones con Mancuso, sino de ser amigo de Salvatore Mancuso. Entonces, Germán Vargas Lleras era una centro derecha ya no uribista, tampoco pues antiuribista, pero ya no uribista. Y en esa contienda electoral, Santos ocupa el primer puesto, Mockus el segundo, y los dos pasan a la segunda vuelta. Ustedes estaban viendo ahí el último debate previo a la primera vuelta, donde clasifican Santos y Mockus. Y luego, el que queda de tercero en esa votación es Gustavo Petro, que todavía no tenía la simpatía del centro, del centro-centro, porque el centro-centro lo tenía conquistado Antanas Mockus y Sergio Fajardo, porque mucha gente del centro creía que un guerrillero jamás iba a ser presidente, entonces que votar por él era votar el voto, a pesar de que Petro había denunciado la operación Orión de Marta Lucía Ramírez, Uribe y los paramilitares, a pesar de que Petro había denunciado la parapolítica. Petro también había sido muy crítico de la política, del agroingreso robo seguro, del DAS como entidad paramilitar que chuzaba opositores y demás escándalos. Pero yo conocí gente del centro político que no le creía a Petro
o que decía que no votaría por alguien que fue guerrillero, y por eso el máximo rival de Juan Manuel Santos en ese 2010 no era Petro, sino Antanas Mockus. Por eso la campaña negra en ese proceso electoral fue contra Antanas Mockus. Y curiosamente, lo que proponía Antanas Mockus lo terminó haciendo Santos, cuando Santos se montó prometiendo que iba a hacer lo mismo que Uribe. ¡Qué miedo! Porque Mockus no descartaba la posibilidad de negociar con las FARC, y él no estaba de acuerdo con la seguridad democrática porque él sabía los excesos que había tenido. Entonces, es paradójico. Y acá quiero lanzar unas hipótesis de por qué ganó Santos y luego por qué Santos cambió tanto. Santos, en esos debates, siempre mantuvo un discurso muy uribista y metiendo las manos en el fuego por Uribe, como también lo hizo Duque en el 2018. Pero Santos ganó con 3 grandes estrategias. La primera, haciéndole creer a la gente que iba a hacer lo mismo que Uribe, y entonces los uribistas votaron por él por eso. Pero Santos conquistó mucho público que ni siquiera era uribista, porque el famosísimo programa de Familias en Acción fue usado de manera cochina por la campaña de Santos para ganar, porque en ese programa había más o menos 3 millones de personas. Entonces, usando la base de datos de la presidencia de Uribe, citaron a una reunión a los 3 millones de Familias en Acción. Y literalmente, en esa reunión, le dijeron a las personas que Antanas Mockus iba a eliminar Familias en Acción. Entonces, la gente pobre, desinformada, por no quedarse sin el subsidio de Familias en Acción, votaron por Santos. O sea que Santos conquistó 3 millones que no eran uribistas, pero que le tenían miedo a Antanas Mockus. Lo mismo que pasó cuando ganó Duque, que ahorita lo vamos a profundizar. Le hicieron creer a la gente que Petro iba a volver a Colombia como Venezuela. De la misma manera que ganaron el plebiscito del 2016. Le hicieron creer a la gente que si el plebiscito era aprobado, iban a cerrar las iglesias y toda Colombia se iba a volver homosexual, con la ideología de género y el rayo homosexualizador. Entonces, mire, el uribismo es muy inteligente, hasta para engañar hay que ser muy inteligente. Y también destruyeron Antanas Mockus con el tema de la religión. Y para esto, solo basta con que ustedes busquen en Google o en YouTube o en otra plataforma similar la entrevista que hizo yo, José Gabriel, un conservador uribista, Antanas Mockus, previo a este proceso electoral, en donde yo, José Gabriel, le pregunta a Antanas Mockus: doctor Mockus, ¿usted cree en Dios? Y Mockus le responde de manera muy tibia y le dice: por mi formación como matemático y filósofo, soy muy escéptico con esos temas. Mejor dicho, la gente aprovechó eso para decir: Mockus es ateo, los ateos son satánicos, los satánicos son malos y los malos no pueden gobernar a Colombia. Entonces Santos se aprovechó de los 3 millones de Familias en Acción y de evangélicos y católicos. Entonces se metió con los evangélicos, se metió con los católicos y les dijeron: Antanas Mockus es ateo. Un país tan católico y tan bueno como Colombia, que no tiene escándalos ni corruptos, que no tiene falsos positivos, no puede tener un presidente ateo y satánico como Satanás. Entonces, en YouTube, en Facebook y en demás redes empezaron a publicar Satanás Micus. Así como a Petro lo pusieron alias el Cacas, que ahorita explicamos cómo nació eso de una cadena de WhatsApp, algo totalmente falso. También se inventaron el apodo de Satanás Micus, por decir Antanas Mockus. No vote por Satanás Micus. Entonces la gente camandulera votó por Santos, porque Santos era el católico, el creyente, Mockus era el ateo y el malo, el satánico.
Entonces, mire, Familias en Acción, religión, uribistas manipulados con que iba a continuar eso, que ellos creían que era bueno porque los medios decían que era bueno. Y estos escándalos apenas estaban saliendo y la gente del común no entendía esos escándalos. La gente del común no entendía que era un falso positivo, que eran las chuzadas del DAS, que eran con ingresos robo seguro. La gente no entendía eso. Como mucha gente todavía no entiende qué es la abudineada, o qué son los bonos de agua Carrasquilla, o qué es reficar, o qué es la ñeñe política. La gente del común no entiende eso tampoco todavía, porque Colombia es un país con mucha gente desinformada. Y la tercera, que esa la siguieron usando también cuando Duque le ganó a Petro. La tercera, que Mockus nos iba a volver como Venezuela. Y antes, cuando Uribe le ganó a Carlos Gaviria, que Carlos Gaviria nos iba a volver como Venezuela. Y luego ya era Santos el que nos iba a volver como Venezuela en el 2014 y así. Entonces que Mockus era amigo de Chávez y de Maduro, y que Mockus era de izquierda, castrochavista, pero que aparentaba ser de centro y del Partido Verde, pero que Mockus era amigo de Chávez, que Mockus iba a meterlos en el comunismo. Entonces, porque Santos prácticamente duplicó a Mockus en votos en la segunda vuelta. ¿Por qué lo goleó? Porque Santos tenía 3 estrategias muy bravas. Yo soy el de Uribe, yo soy el bueno, yo soy creyente, Mockus es satánico, Mockus nos va a volver como Venezuela, y Familias en Acción va a ser quitada por Mockus. Una noticia falsa que se creyeron 3 millones de personas. Por eso Santos ganó sobrado. Y la cuarta, que esa no fue una estrategia de Santos, fue un error de Mockus. La cuarta fue que Mockus se contradijo. Porque Mockus es muy inteligente, es un nerd, pero en la retórica no es tan fino. Y Mockus terminó diciendo que no, que él sí era creyente, pero que lo que pasa es que él no iba a misa, pero que no, que él sí era creyente. Entonces ya empezaron a decir, vea, este contradictorio va a ser presidente de Colombia, empezaron a sacarle las contradicciones a Mockus, y ahí también le quitaron votos. Entonces Santos gana la presidencia y al principio gobierna a lo Uribe, hablando mal de las FARC, diciendo que vamos a derrotar a los terroristas, bla bla bla. Tenía contenticos a toda la oligarquía estaba contenta con él. La oligarquía internacional de Estados Unidos también estaba contenta con él, porque no ganó el castrochavista de Mockus, ganó el que nosotros queríamos. Firmó el TLC con Obama, que por culpa de ese TLC en el departamento de Huila botaron toneladas de arroz, que porque violaba los derechos de autor del Tratado de Libre Comercio. Entonces Santos logró el Tratado de Comercio con Estados Unidos que Uribe no pudo. O sea que si Uribe tenía a los gringos en el bolsillo, Santos sí que los tenía en el bolsillo. Y luego ya Santos se vendió como un pacifista e hizo lo que había prometido Mockus, de buscar la paz. Y ahí fue cuando empezó el diálogo con las FARC, el proceso de paz en La Habana, y Uribe se volvió acérrimo opositor de su ex títere, y Uribe fundó el Partido Centro Democrático para hacerle toda la oposición a Santos. Y esta parte de la historia ya ustedes la conocen mejor, porque más allá de que pues, son personas muy jóvenes, yo creo que sí les tocó parte del gobierno de Santos. Pues estando de pronto en la niñez les tocó el gobierno de Santos. Supongo yo que cuando Santos empezó a gobernar, pues ustedes tendrían de 10 años en adelante. Entonces ya más o menos se acuerdan de cómo fue el proceso de paz, de todo lo que decía Uribe, y el escándalo de Reficar, el escándalo de Odebrecht del 2014, donde ambas campañas presidenciales fueron salpicadas, las 2 principales, la de Santos y la de Zuluaga. Y aquellos que votaron por Petro, que votaron por Mockus, en el 2014 ya les tocó voltearse para Santos, porque llegó un títere que metía más miedo, el títere Óscar Iván Zuluaga, que era un uribista rancio, pero que metía más miedo. De gente que había votado por Mockus o incluso por Petro, hasta el mismo Gustavo Petro terminó votando por Santos, solo para evitar que ganara Zuluaga. Y en primera vuelta ganó Zuluaga, ustedes lo recuerdan. Pero
En la segunda vuelta, todos contra Zuluaga, porque el uribismo estaba muy carteleado. Y porque Santos, y esto fue lo que mejor hizo Santos en mi opinión, aparte del proceso de paz que tuvo sus errores, pero para mí lo mejor que hizo Santos fue dividir esta mafia. O sea, Santos dividió todo el uribismo, porque en el 2010 estaban todos juntitos. Y Santos, al hacer el proceso de paz con las FARC, al pelear con Uribe, Santos dividió a esta gente. Entonces, unos se quedaron con Uribe y otros se fueron con Santos. Los que tenían más intereses económicos y no eran tan de extrema derecha se fueron con Santos. El clan de los Liscano, una parte del clan de los Char, una parte del clan de los Holguín, de los Villamizar, de los Géneco, algunos se fueron con Santos. Porque vieron que por ahí podían por ahí podían robar más. Y empezaron a traicionar a Uribe, entonces ya no eran no se metieron al Centro Democrático, sino que se quedaron en el partido de U, pero se volvieron santistas. Roy Barreras, Armando Benedetti, Mauricio Liscano, se fueron volviendo santistas. Y eso que Liscano fue uribista hasta el año 2012, porque Uribe fue el padrino de bodas, pero luego Liscano también traiciona a Uribe y se va con Santos, y ahora Liscano está con Petro. Entonces uno dice, ¿estos qué? Camaleones. Ya hay disque petrista. Era uribista hasta el 2012, después santista y ahora petrista. Entonces si Daniel Quintero se monta a la presidencia en el 2026 se vuelve quinterista. Entonces se van volteando, como lo ha hecho Noemí Sanín, que era la candidata conservadora, como lo ha hecho Marta Lucía Ramírez, que era samperista, después pastranista, después uribista, aunque Marta Lucía Ramírez, ya cuando llegó al uribismo, ahí encontró su lugar en el mundo, porque ella es feliz con la Operación Orión, con Memo Fantasma, el narcotraficante. O sea, ella encontró su mafia perfecta en el uribismo. Marta Lucía Ramírez fue de las pocas que no se le torció a Uribe. Marta Lucía Ramírez siguió firme con Uribe, no se fue con el traidor de Santos, y por eso pudo ser ministra del títere nuevo de Uribe, Iván Duque. Entonces, ¿por qué Santos pudo ganarle a Uribe? Solo hay dos líderes en Colombia que han podido vencer a Uribe. Porque miren, Serpa perdió en el 2002, Carlos Gaviria perdió en el 2006, Antanas Mocus perdió en el 2010 y Petro perdió en el 2018. Pero solo hay dos que han podido vencer a Uribe. Santos en el 2014, venciendo a Zuluaga, y Petro en el 2022, venciendo a Fico y a Rodolfo Hernández. Uribe todavía tiene buenos números, porque Uribe de 6 ha ganado 4-2. Los últimos 6 presidentes han sido 4 uribistas. Los 2 de Uribe, el primero de Santos, votos uribistas, y el de Iván Duque. Entonces, un tipo que de 6 te ha ganado 4 es un buen jugador. O sea, mirándolo sin fanatismo, desapasionadamente. Si a usted dicen, este caudillo de 6 ha ganado 4, es como una especie de Bayern Múnich, ¿sí o no? Si usted mira la liga alemana, pues el Bayern Múnich ha ganado 11 ligas seguidas, ¿no? Y el Borussia Dortmund le ha pellizcado como 2. De los últimos 14, 15 años, el Borussia Dortmund le ha pellizcado 2. Y así pasa con el uribismo, o sea que Santos y Petro son los únicos que le han pellizcado 2 presidencias, y eso que ambos ganaron raspados, sobre todo Santos, porque Santos perdió en la primera vuelta. Si en Colombia fuera un sistema electoral de una sola vuelta, el presidente hubiera sido Óscar Iván Zuluaga. Petro sí le ganó las 2 vueltas, pero muy raspado, muy al límite. O sea, te digo que si Petro no pacta con César Gaviria y con esas ratas que se pegaron del santismo, como Liscano, como Roy, como Benedetti, de pronto Petro pierde con Rodolfo Hernández. Y aparte de que Santos había dividido el uribismo también se dividió
entre Fico y entre Rodolfo Hernández. Y eso favoreció a Petro. Ahorita vamos a explicar por qué ganó Petro en la parte final de la clase. Pero primero, expliquemos por qué Santos se pudo reelegir. Ya sabemos que Uribe se reeligió con la trampa de la Yis política, en donde estos tres funcionarios, ministro del Interior Sabas Pretel, ministro de Protección Social y Salud Diego Palacio y Echeverry, el departamento de la presidencia, sobornaron a los parlamentarios Gis Medina y Teodolindo Avendaño para que votaran a favor del acto legislativo de la reelección de Uribe. Y que Salvatore Mancuso también dijo que les prometieron a los paramilitares no extradición si ayudaban a montar a Uribe. Y luego Uribe los traicionó extraditándolos y demostrándoles que solo los utilizaba para su beneficio y que ya no los quería. Uribe traicionó a sus amiguitos paramilitares, como lo dice Salvatore Mancuso. Pero ¿por qué ganó Santos? Porque Santos traicionó a Uribe, sí, veamos lo que lo traicionó, pero no traicionó las élites económicas y politiqueras, no traicionó los dueños de los medios de comunicación, siguió dando las mermeladas, mantuvo el escándalo de Reficar, se montó con la ayuda de Odebrecht, diera por donde fuera, el presidente del 2014, 2018 iba a ser de Odebrecht, y logró robarse algunos clanes del uribismo, los clanes del Liscano, parte del clan de los Char. Así fue como Santos pudo juntar los ex-uribistas que ya no querían a Uribe porque no eran tan de extrema derecha, solo les interesaba el dinero, no la politiquería, y